gracia de Cristo reanima. Buenas noches, hermanos. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Hoy vamos a comenzar un estudio que tiene que ver con el profeta Jeremías. Voy a hacer una especie de sermón con notas, comentarios, notas al margen de mi Biblia, etcétera, sobre Jeremías. Yo pienso que la próxima clase que hagamos de Jeremías, Dios mediante, vamos entonces a estudiar sobre las profecías. Primero voy a hacer una especie de paralelo entre Jesús y Jeremías, y luego vamos a entrar en algunas profecías que son bien específicas y lo demás. Pero hoy día quiero hacer una introducción que me parece pertinente que se haga, y por favor pongan mucha atención, ya, porque vamos a decir dos o tres cositas que son interesantes, bueno, todas, pero en general las que a mí me parecen interesantes y que quiero compartir con ustedes, ¿vale? Se ha titulado, que no es nada nuevo, Profeta de Justicia y de Juicio. Todos los comentaristas y hermanos que han comentado otros escritos y otra investigación y qué sé yo, etcétera, ya es el profeta Jeremías, ¿ya? Es el profeta que tiene que ver con la justicia y el juicio de parte de Dios. Para empezar, diremos que Jeremías fue un hombre de elevada estatura espiritual. Eso no les quepa a ustedes la mejor duda. No les quepa a ustedes la menor duda. A quien no se le conoce por haber hecho cosas pequeñas. En el más extenso libro profético del Antiguo Testamento, que es el profeta Jeremías, y luego una réplica o una condensación con las lamentaciones que también se le atribuye a Jeremías, del que narró la justicia y el juicio de Dios sobre al menos 20 países y ciudades diferentes, incluyendo en esas ciudades Judá, Jerusalén, Samaria y todas las naciones circunvecinas con las cuales el pueblo de Dios tenía algún intercambio y tenía mucha influencia de tipo negativa. Recordemos nosotros que el pueblo de Israel sale de Egipto, vaga por el desierto y se topa con un montón de pueblos. Y luego cuando entra a la tierra prometida encuentra gente ahí también, que antes estaba viviendo en esos lugares y que también tenían sus propias filosofías religiosas, ¿verdad? Sus credos, todas cosas basadas más que nada en la cultura de esos pueblos, en la cosa, digamos, vamos a decir, en lo que era la superstición, atribuían alguna piedra, algún animal, alguna planta, alguna virtud, y elevaban eso a un terreno ya como de deidad. Bueno, eso no es extraño porque hoy día, en el 2022, también en nuestro país se hace lo mismo, ¿no? Se le atribuye al río una divinidad, al mar otra, a ciertas plantas otras, ya a la tierra misma se le venera como si fuera una diosa, como una madre, se le reverencia, se le hacen ceremonias, saumerios, ¿verdad? Peticiones, sacrificios. Así que no es de extrañar, no es de extrañar. Cuando la gente cree, no, que esos países eran pueblos ignorantes, que se, no, no tanto. Egipto no era un país ignorante, Babilonia tampoco, y muchas otras naciones tampoco. Tenían ellos su propia técnica, sus propias ciencias, sus cosas. Pero cuando entramos al tema espiritual, ¿verdad? Y moral, con la cosa del espíritu, entonces se entretejen todas aquellas cosas donde está basada, ¿verdad?, toda la religión pagana, que es la superstición, ¿verdad? Uh, la ignorancia, que no conoce, que no sabe, y el paganismo, ¿verdad? Que son todas las prácticas sincréticas de todos los credos y religiones y pensamientos y filosofías humanas que se van entrelazando, ¿verdad? Y van creando todo ese cúmulo, ¿verdad?, de doctrinas que son contrarias a la revelación de Dios. Comenzó esta obra siendo joven, Jeremías, y la siguió durante más de 40 años, lanzando sus duras críticas a reyes,
príncipes, falsos profetas, sacerdotes, personas que se decían que estaban en posición de comunicarse con el Todopoderoso, y gente de todas las edades. Crítica que siempre acompañó con un "así dice el Señor". Mi pregunta es para ustedes, hermanos, y para mí. ¿Y qué pasa con nosotros hoy? Estamos como debilitados. No escucho a nadie en la televisión, en los foros de la televisión. Alguien que aparezca, ¿verdad?, condenando estas cosas, ¿verdad? Criticando a los reyes, a los príncipes, a los falsos profetas, sacerdotes, gente de todo. En fin, todos los que hay, y de todas las categorías, y de todos los títulos, y de todas las identidades políticas, etcétera. Las cosas que no son conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense ustedes que se llegó a tales extremos en el pueblo de Israel que se consultaba, en vez de consultar al Señor y a sus profetas y a la palabra, consultaban a los brujos, a los cartománticos, quirománticos, ¿verdad? A los pitonizos, a los brujos, en vez de consultar a la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Verdad? Así dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Así que a lo mejor puede ser esto también un despertar en nosotros, ¿verdad? Para llamar a lo malo, ¿verdad? Y por las cosas de la manera que Dios los identifica. Este profeta hizo una de parte de Dios a un esclavo etíope que hizo amistad con él. En el capítulo 39, 15, 8, es un texto bien interesante. Pero en el capítulo 38, en vez del 39, ya se trató de que cuando fue llevado a la cisterna rota, ¿se acuerdan? Capítulo 39 del 15 al 10, perdón, en el capítulo 38, ¿verdad? Cuando dice que voy a leer ya, capítulo 38, dice, oye, Gedal, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre y de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá. Pues Dios tenía un plan, ¿verdad? Pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho el Señor, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Eso es lo que decía Jeremías. Sujétense a Nabucodonosor porque Dios va a preservar vida. Y dieron los príncipes del rey, muera ahora este hombre, porque en las manos de los hombres de guerra quedaron en esta ciudad, por Jeremías, y la mano de todo el pueblo hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal, decían de Jeremías. Y dijo el rey Sedequías, miren ustedes, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Hamelech, que estaba en el patio de la cárcel. Metieron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. O sea, lo sepultaron, ¿verdad? En un sentido figurado, ¿no? Y yendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, esto fue el suceso
del cual se menciona aquí. En el versículo 15 del capítulo 39, va a hablar de Temelec. Dice que, y había venido palabra del Señor a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebemelec, etíope, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, Señor. Estás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida será por ti. Que tuviste confianza en mí, dice el Señor. Hermanos, el Señor siempre recompensa a todas las personas, aunque estén en el bando contrario, cuando esas personas, sin saberlo, a veces ignorando o a veces queriendo hacer las cosas, pero hay circunstancias que se los impiden, tienen que cuidar sus vidas, sus familias, sus hijos y todo lo demás. Dios va a proteger a todas las personas. Y hay muchos ejemplos de eso. El más tremendo de todos fue el... ¿Se acuerdan esta mujer que vivía al borde de los muros de la ciudad de Jericó? Bueno, protegió a los enviados del Señor y el Señor tuvo misericordia de ella. Y así muchas otras personas. Aunque los mensajes de Jeremías fueron objeto de burla por parte de Judá, ¿ya? Tales mensajes permanecen hasta hoy día como un testimonio que demuestra que fue portavoz de Dios. Me gusta la frase portavoz de Dios, porque ¿qué es lo que es un profeta? Es uno que habla por Dios. Me acuerdo que yo les compartí a ustedes en el capítulo 7 del libro de Jeremías, de Éxodo. Éxodo capítulo 7. Donde el Señor define qué es lo que es un profeta. Dice, capítulo 7 de Éxodo, versículo 1. Y dijo el Señor a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje de ir de su tierra a los hijos de yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 4, ¿ya? En el versículo 16, dice, cuando el Señor le dice a Moisés que él va a hablar, entonces le dice, no, yo soy tartamudo, no puedo, qué sé yo, etcétera. Entonces dice Moisés, capítulo 4, verso 13, y le dijo el Señor en Éxodo 4:13, ay, Señor Moisés, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Tiene buen hablamiento, ¿verdad? Y aquí que él saldrá a recibirte y de verte se alegrará en su corazón. Y escuchen los versos 4:15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tú serás su profeta. Tú serás tu profeta. Tu hermano será tu profeta. ¿Qué es lo que es un profeta? Es uno que habla por otro. En el caso de un portavoz de Dios, el profeta es uno que habla de las cosas de Dios. Dios nos toma en sus manos y nos hace suyos y nosotros profetizamos. La palabra profetas es una palabra que ha sido muy mal usada y muy mal entendida, incluso por creyentes, dentro de la cristiandad. La gente cree que el profeta está hablando siempre de cosas futuras. No, señora. Puede hablar de cosas del pasado, del presente y del futuro. Lo va a hacer diferente a los demás hablantes. Ya es que los profetas dicen que el mensaje viene de Dios. Ellos son portavoces. Ellos son altavoces del mensaje divino de Dios. Jesucristo es el profeta de los profetas. En ese sentido, ¿se acuerdan que el Señor os levantará profeta como a mí, dice Moisés, refiriéndose a Jesucristo? Pero ahora quiero yo leer con ustedes un texto que a mí me marcó hace muchos años, ¿ya? Y quiero que abran sus Biblias al capítulo 20 de Jeremías, versículo 7. Yo quiero decir algo aquí a todos los hermanos que hemos predicado. Se lo quiero decir al hermano Juan especialmente, se lo quiero decir al hermano Ricardo también, que predica, y a todos los hermanos que están en la asamblea.
están en este momento predicando. Y también a veces a las hermanitas que se desaniman, se desalientan. Yo quiero hablar de psicológica, ya lo que del estado emocional del predicador bajo ciertas circunstancias. En el caso de Jeremías, dice de que fue objeto de burla por parte de Judá, fue los mismos creyentes. A veces nosotros tenemos mal juicio de algunos hermanos y esos hermanos no están viviendo la vida cristiana. Deben ser agradecidos de los que le participamos de su palabra, los que les enseñamos. Ya nosotros hemos escogido predicar, por supuesto no somos perfectos, luchamos igual que ustedes, ¿verdad? Buscando la perfección del Señor, la santidad. Y a veces no es fácil, a veces es muy difícil. A veces también cometemos errores, decimos palabras que no tuviéramos que decir, en fin, etcétera. O tuvimos un juicio injusto con alguien, o por ignorancia hicimos cosas. Yo he sufrido ataques de personas, pero no por razones de inmoralidad, sino que simplemente porque no han estado de acuerdo con algo, ¿verdad? Y han sido poco juiciosos eh, muy carnales en ese sentido, ¿ya? Y yo la verdad me he sentido a veces un poquito desanimado, qué sé yo, pero no por el Señor, sino que por las palabras de esas personas, más que por las cosas del Señor. Y yo quiero aquí decirles a ustedes, y quiero compartir este texto, porque es un texto que yo lo uso cuando los predicadores modernos estamos desanimados, ¿ya? Y estamos emocionalmente, digamos, tocados y no queremos predicar más, no queremos dedicarnos a otra cosa, pensamos que lo podemos hacer mejor en otro lado, en fin, etcétera. Pero mire, quiero leerlo y comentar con ustedes. Por favor, abran sus Biblias. Jeremías 27. Dice Jeremías: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, aquí viene la cosa emocional, la reacción psicológica. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué hermoso. A veces nos enojamos con el Señor porque la gente nos maltrata, porque nos dice palabras ofensivas o porque están llenos de carnalidad, nos descalifican, no aceptan porque no les gusta la palabra dicha, porque lo dice de esta o cual manera. Entonces de repente uno dice, ¿saben qué más? No predico más, ya, me cansaron. No. Pero traté de sufrirlo y no pude. Porque había en mi interior, en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y aquí estoy. Sigo predicando la palabra del Señor. Tales mensajes permanecen hasta hoy día como un testimonio que demuestra que fue portavoz de Dios. Su amor por su propio pueblo perdido era tan grande que anheló tener más lágrimas que derramar por su pena. Lean conmigo, por favor, Jeremías capítulo 9, versículo 1. Versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Hermanos, voy la próxima vez que hable de Jeremías a hacer una columna. También Jesús lloró. ¿Se acuerdan? Jesús lloró. Y lloró cuando murió su amigo Lázaro.
¿Y por qué lloró? Marta le sale al encuentro y dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego le dice a María más adelante, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús tiene una conversación con María y dice, yo soy la resurrección y la vida, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Y cuando Jesús vio, se estremeció su cuerpo, se estremeció su fuero interno, dice, y Jesús lloró. Pero el llanto de Cristo no es porque no lo va a ver más, sino que es un llanto, es una lamentación. ¿Por qué tiene que morir la gente por causa del pecado? Yo he venido a la vida eterna. El que cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. Jeremías. Cuando Jesús le pregunta eso, vamos a bajarle en barbecho para que sea más interesante. Declaró osadamente sobre falsos profetas. Los falsos profetas. A veces nosotros somos reticentes o debiluchos para predicar de los falsos profetas. En el capítulo 28 vamos a leer un texto bien interesante. Quiero compartirlo con ustedes. Tengo unas marquitas aquí que quiero que ustedes vean conmigo. Ya había uno que se llamaba Ananías y dio una profecía falsa. Dice la palabra 28:7. 28:7. 28:7. Dice, con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Dice este. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Mire lo que dice el profeta. Los profetas siempre tienen conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Él también era judío, de manera que conocía la Biblia, de manera que usaba ahí sus subterfugios. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, o sea, lo desafió. El mensaje que el Señor tenía que serían llevados con un yugo, que decía, no, dice. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor. Otra profecía, que no era la que decía Jeremías. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Los falsos profetas tienen una característica. Les gusta poner fechas. Ellen G. White, Marion Branham, J.F. Rutherford de los Testigos, en el libro que se llama Millones que ahora no morirán, ahora viven no morirán. Y dice millones que ahora viven no morirán jamás, que terminaría y empezaría el milenio 1975, vamos en el 2022 y no pasa nada. El señor William Miller de los adventistas dijo que el mundo terminaría entre la primavera 1843 y 1844, nunca vino. El gran chasco adventista, que se llama un libro que ellos mismos escribieron. Luego la profetisa que iba al cielo, bajaba y subía, los primeros escritos, el deseo de todas las naciones, el conflicto de los siglos, de la señora Ellen G. White. Todos profetas falsos. Les gusta poner fechas y fracasan. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo y el cuello del profeta Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos, dice, de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, la controversia, ahora, oye, Ananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo.
todos los profetas falsos hacen confiar en mentira al pueblo. Todos, sin excepción. Por tanto, así ha dicho el Señor. He aquí yo te en la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra el Señor. El contraste con las fechas de los hombres. Verso 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a escuchar a todos estos falsos profetas que salen por el mundo, que dicen que no, que el milenio, que no, que viene tal cosa, no, que viene aquello, no, que viene lo otro, que sea, etc. No, Señor. Sin embargo, les advirtió con toda franqueza que iban a ser destruidos. Jeremías no era ni tranquilo ni pasivo. Era un guerrero enamorado de la justicia. Dice el Salmo 119, ciento y tanto, todos tus mandamientos son justicia. La justicia, cuando se aplica, ¿verdad? Dice de que somos declarados sin culpa. Cuando somos encontrados justos delante de Dios por la obediencia a su palabra, trae salvación. Su corazón vibraba de fe. Su singular mensaje provenía del cielo. Y su misión era proclamar juicios sobre los infieles. ¿Acaso el mensaje del Señor no ha sido siempre el mismo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? A pesar de lo desagradable que fue su mensaje para quienes lo recibían, porque eran perversos, el profeta también dio a conocer nuevas del Mesías. Habló de un pacto venidero que ofrecía purificación divina y nueva esperanza. Voy a leer solamente 4 versículos en el capítulo 31. Comenzando el verso 31, dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, 31, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, quiere decir que es universal. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, la ley de Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, esta copa es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Sus palabras revelaron el eterno amor de Dios. Imagínense la carga emocional que sobrellevó Jeremías y la fortaleza divina que necesitó para vivir una vida así. Rechazo, menosprecio, una actitud completamente ajena a la voluntad de Dios, con una animosidad perversa, satánica. Estamos a punto de dar inicio, hermanos, escuchen esta frase, por favor. Estamos a punto de dar inicio a un estudio de una de las más emocionantes aventuras que se encuentran en las Escrituras. La predicación del profeta Jeremías. Lo tenían tan en alto Jeremías, que al igual que Moisés y Elías y los demás, dice que no es exageración, como dijo alguien. Decir, entender lo que el Antiguo Testamento quiere decir en términos proféticos. Es necesario estudiar el libro de Jeremías. Y hay aquí una frase que me gusta, la tengo recalcada. Jeremías era un sermón en sandalias.
era un sermón viviente y a su libro como una mini Biblia. De todas las edades les han puesto a reflexionar y les han inspirado las obras y palabras de Jeremías. No hay ningún otro profeta que haya captado de forma tan completa el dolor del hombre y la angustia de Dios. Hermanos, me salté un texto que me parece que es muy interesante. En el capítulo 7 de Jeremías. Se me pasó. Y ahora que voy adelantando, se me pasó porque lo tenía marcado aquí en mi Biblia. Es un texto también muy interesante. Por favor, abran sus Biblias al capítulo 7 de Jeremías. Capítulo 7 de Jeremías, ¿vale? Capítulo 7 de Jeremías. Ya, versículo 16. Vino palabra de Jehová a Jeremías, del Señor, a Jeremías. Y una de las cosas que dice en el versículo 16, 7, 16. ¿Me están escuchando, no, hermano? ¿Manito? Sí, hermano. Arriba, 16, ok. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No les parece tremendo? ¿No les parece tremendo que la maldad llega a tal nivel que rebalsa la copa? La copa dice está rebalsando. ¿Qué es lo que significa? La copa es un contenedor. Cuando le pone más del líquido, ¿qué es lo que hace? Se derrama. Dice las 7 copas de la ira de Dios. El Señor en estos momentos tiene las copas. Y esas copas se van llenando, llenando. Cuando rebalsen esas 7 copas, la ira del Señor vendrá en destrucción repentina y terminará todo. Eso significa. Y puede también tener, digamos, se puede usar metafóricamente para el gozo, ¿verdad? Mi copa está rebosando de gozo ya. Estoy lleno, me siento completo. Pero escuchen, por favor. No pidas por esta gente. No, ya no lo soy. No en tiempo de la misericordia de Dios. Ya tuvieron todas las oportunidades, todas las chances, todas las cosas. Pero esta gente no hace caso. Pero miren, vamos a leer otro texto. En el capítulo 15 del libro de Jeremías, en el versículo 1, capítulo 15, versículo 1, me dijo el Señor, escuchen otra vez, Jeremías 15, 1, me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Qué fuerte, ¿no? Pero aún no termino. Porque eso me lleva a otro texto. Al libro de Ezequiel. Ezequiel 14, 14. Por favor, si pueden buscar conmigo. Ezequiel 14, 14. Es un texto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Versículo 12. Ezequiel 14, 12. ¿Estamos? Ok. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. No hay mediadores. Llega un momento en que rebalsan la copa de la ira de Dios por causa de la maldad y del pecado. No queda otra cosa que el juicio de Dios, la espada de Dios,
caiga de gente de encontrarse con Jeremías. Y es un paralelo con lo que estamos. Es exactamente. Por eso, cuando Jesús preguntó, ¿verdad? ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Bueno, algunos dicen que eres algún profeta, algunos creen que eres Jeremías. Bueno, ¿y por qué Jeremías? Y yo voy a citar así 4 o 5 textos, ya que vamos a hacer una comparación bien sabrosa desde el punto de vista de la comprensión del mensaje de la palabra de Dios y entender cuál es el mensaje de la palabra, cuál es la predicación de Dios, qué es lo que el Señor quiere compartir con nosotros. Por eso es tan importante, porque las cosas que se escribieron antes para nuestro beneficio se escribieron para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos queridos, era un sermón viviente. Jeremías era un sermón en sandalias. ¿Para dónde iba él llevaba su sermón? Y un libro como una mini Biblia, de todas las edades le han puesto, etcétera, etcétera. Jeremías, escuchen bien, y con esto termino, este último párrafo. Jeremías entendía el pecado de su pueblo, porque había vivido con ellos. Entendía la aflicción de Dios porque había sido partícipe de ella. ¿No nos pone a nosotros en el medio? 40 años de burlas los que enfrentó. Y a pesar de esto, no dejó de hablar por Dios. Hermanos queridos, ¿y tú? Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.